Buenas tardes amigos, amigas y bienvenidos a este episodio nuevo de Enigmas de Boca en Boca. Estamos nuevamente con ustedes en estas épocas navideñas, decembrinas, con nuevas historias y muchas leyendas que contar para ustedes. Estamos de nuevo con Alan Jasso Hola a todos y muy buenas noches. y con Eduardo Limón. Aquí estamos con un nuevo episodio. Bueno, pues vamos a empezar con este episodio navideño de Enigmas. Vamos a empezar por contar un poco sobre ciertos episodios que sucedieron en estas épocas o que fueron marcando a través de la historia la época navideña. ¿Quieres empezar, Limón? Sí, yo tengo más que nada como los orígenes de ciertos personajes representativos de estas fechas. Ajá. Uno de ellos es Papá Noel, que pues es el símbolo. Santa Claus. Santa Claus, sí. Es el símbolo. Mamá tampoco. El niñito Jesús. El niñito Jesús, sí, ese. Según esta leyenda, San Nicolás se enteró que unas hermanas estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución, con el objetivo de ganar suficiente dinero para pagar las comidas. Él se enteró y para ayudarlas lanzó algunas monedas por una chimenea. El dinero, casualmente, fue a dar al interior de las medias que las chicas tenían colgadas en la misma, que estaban ahí para que se secara. Se pensaba que Papá Noel era un anciano con una barba basado en San Nicolás, un personaje que se basó o que nació en Asia Menor, alrededor del 290 después de Cristo. Por estas mismas fechas, hay que recordar, bueno, un poco de contexto, que el Papa Julio estaba inventándose la fecha del nacimiento de Jesús, porque para los que no conocen, se dicen que la fecha del nacimiento del niño Jesús fue básicamente pues un invento, según esta leyenda. Para que quedara el 25. Ajá. Pero en algún lugar del camino se mezcló con otros personajes folclóricos. Se dice que la primera ilustración del Papá Noel moderno es de 1860. Originalmente este señor vestía túnicas verdes. Asimismo, se dice que en los tiempos modernos Coca-Cola inventó el Papá Noel que hoy conocemos. Lo único que cambiaron fue su atuendo verde. El lado malvado de Papá Noel cae en un pequeño ayudante o antiguo enemigo, el cual se llama Krampus, que termina formando parte también de estos personajes. Sí, yo también había escrito algo de Krampus, que, bueno, mencionan que no es como un fantasma como tal o como algo demoníaco, pero en muchas religiones, por así decirlo, dicen que es una criatura demoníaca que castigaba a los niños traviesos y pues para hacerlo parte del folclore de lo que decimos de Coca, ¿no? Que transformó la imagen de Santa Claus como lo conocemos hoy en día. Ajá. Yo también había escuchado por ahí eso de que era una como maniobra publicitaria de Coca y desde ahí podemos ver el alcance, ¿no? Tan cabrón que tiene la Coca, güey. Mercadotecnia, fue Ajá, los la- primeros movimientos de mercadotecnia grandes que dieron a conocer Ajá. una festividad. No, y hasta ahorita todas las campañas que hacen del tamaño y el presupuesto y todo, yo creo que sí, no sé, pero podría ser que fueran, ¿qué dirían que es más grande, Coca o Apple, por ejemplo? Que tenga más Coca. Coca, ¿verdad? Sí, yo creo que Yo sí. creo que en alcance Está más cabrón Coca. del Sí, mercado o sea, Coca. güey, vas a pueblitos que no hay nada literal y hay Coca, sí Hay Coca. Ni hay agua, pero hay coca. Exactamente. Y volviendo a lo del Krampus, bueno, pues hay muchos relatos de personas que afirman haber visto sombras, figuras con cuernos durante las temporadas navideñas y especialmente las noches cercanas a la fiesta de San Nicolás, como bien menciona Limón. No es solo una época, la Navidad, de alegría y reunión familiar, pero también de misterio. Hay combinaciones de largos días de invierno, historias de antaño y conexiones con lo espiritual que hacen que Krampus sea muy misterioso para estas fechas. No sé si ustedes sepan, pero hacen un desfile de Krampus. No sé si lo han visto. Sí. Hacen desfiles de Krampus, pero la verdad desconozco dónde es. Es un país, sé que es europeo. Yo ahí tengo un poquito más de información, si Es- quieres más adelante. y luego la tocamos. ¿Tú nos vas a platicar más o menos de la Navidad, de la época y de los Reyes Magos también? Sí, pues aumentando un poquito el contexto que tienen de Santa Claus, era San Nicolás de Bari, un obispo de Turquía que existió durante el siglo IV, del que hablabas de la leyenda de las doncellas y todo eso, que ayudó, ese mero. Y digamos que la primera aparición de Santa Claus, más o menos como lo conocemos, fue en el año 1823, en un cuento que se llamaba Una visita de San Nicolás, que creó el poeta Clement Clark Moore.
Y bueno, eso es ya básicamente lo que tenemos de Santa Claus y así. Ajá. Y no sé, para dar un poquito más de historia de los Reyes Magos, porque pues nos vamos a ver hasta el otro año, yo creo. Sí, ya el siguiente episodio ya saldría pues mediados de enero, ¿no? Más o menos. Ajá, para tocar un poquito. Ajá. Pues es que hoy en día los Reyes Magos han cobrado mucho protagonismo en las fiestas decembrinas. La realidad es que los Reyes Magos son uno de los personajes más enigmáticos de la Navidad, por la falta de evidencias documentales sobre ellos, y en cuanto a sus nombres no aparecen hasta el siglo VII, y con la denominación de Vitizarea, Melchior y Gutazapa. De allí los nombres por los que nos identificamos en la actualidad, que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Se les bautizó como reyes cuando el teólogo Tertuliano los llamó así en el siglo III y los relaciona con la lectura de un salmo del siguiente versículo. Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecen dones, los reyes de Arabia y Saba le traen regalos, el cual se refería precisamente a los que conocemos como los Reyes Magos. Asimismo, se especula hasta nuestros días que puede ser que el número exacto de los Reyes Magos no sean 3, sino 2 o hasta 4 personajes. Esto de acuerdo a la historia que los coloca representados en las catacumbas romanas, hasta 6 o 12 como los apóstoles. Órale. Y sí hay, de hecho, unas películas que trata del cuarto rey mago y así, Sí, están ¿verdad? medio tristes. Merlin. Fíjate que volviendo un poquito a lo que estamos tocando de Krampus y de estos personajes simbólicos, algo importante de lo que yo les voy a contar es que todo está basado como en leyendas nórdicas, por decirlo así. Ajá. Y bueno, de tomar un poquito de Krampus en pues de este lado de la cultura, se dice que la leyenda cuenta que era un ser demoníaco, básicamente el ayudante malvado de San Nicolás, y por tanto el encargado de castigar a aquellos niños que habían sido desobedientes. Su único cometido era capturar a los pequeños e introducirlos en su saco y llevarlos a las profundidades abismales del infierno para comérselos. También se dice que el demonio aparece en la noche del 5 de diciembre caminando sobre las calles en lo que se conoce como la noche de Krampus o Krampusnacht en alemán. Este malvado ser puede ir solo o en compañía de San Nicolás. Esto es porque, digamos, como que ayuda a depurar la lista de Santa de los Sí, que de los que se necesitan portan o mal. no. Ajá. Y hacen notar su presencia sonando las cadenas oxidadas a su paso. En cuanto a su apariencia física, es como un fauno con cuernos, lengua y cabellera negra, pelaje oscuro que cubre todo su cuerpo y patas de caballo. No se puede dudar que se trata de un demonio. En postales, cuentos y películas de televisión suele llevar una canasta o saco en la espalda para capturar a sus víctimas. Y de hecho, no sé si ustedes han visto una película que tal cual se llama Krampus. Sí, De hecho, está en hace unos Netflix. años. Sí. Y pues, básicamente es eso, ¿no? Creo que discutían la familia y como que ese ambiente hostil como que atraía al Ajá, demonio. Y yo creo que también un poco del Krampus y su imagen como tal es como un sincretismo con los antiguos dioses paganos de lo que les dicen. Sí, o sea, puede ser. faunos con cuernos y patas de Pues de animales, cabra, sí. ¿sí? De Puede ser. Puede ser que sí. Fíjense que yo tengo una leyenda ahí de estas fechas que es el tren fantasma de la Navidad, el Expreso Polar. No sé. Ese sí daba miedo. Ese sí daba miedo a Tom Hanks. Pero bueno, en varias culturas se habla de que aparecen trenes fantasmas durante la temporada navideña. Uno de los relatos más populares de estos viene de Canadá, en donde dicen que el tren fantasma, conocido como el tren de la Navidad, aparece en ciertas vías desactivadas en Nochebuena. El tren lleva almas atrapadas en busca de la redención y algunos afirman haber escuchado un silbido del tren o haber visto luces inexplicablemente en las vías abandonadas acompañadas de sonidos Del tren. de tren. Entonces, imagínense, aquí en las vías que de repente decían las fechas de Navidad se escuche. Eso dicen que pasa muy seguido, ¿no? El oír un tren aunque ya Sí. esté abandonada la vía. Sí, puede ser que sí. Yo creo que debe ser pues la energía de cuando pasa esto pues, se queda como contenida, ¿no? en ese lugar. Sí, claro. Fíjate que también uno de los personajes de los cuales investigué es el gato Yule o gato Yule, que Ajá. es el gato que te come básicamente si no tienes cosas nuevas para usar en la víspera de Navidad. Muy elitista. ¿Manda? Muy elitista. Exactamente, sí. Así que ya saben, amigos, tengan cosas nuevas.
a meses. Como sea, lo que no los come el gato. Este ser lo describen como un menino gigante y es muy famoso en las partes de Islandia, específicamente en época navideña. Como ya se los había comentado, busca devorar a quienes no hayan recibido cosas nuevas para usar durante la víspera de Navidad, puesto que es una tradición en esta parte del mundo que las familias nórdicas tengan siempre algo nuevo que estrenar para la cena. Esto como recompensa por terminar todos los deberes en tiempo y forma. Los niños desobedientes que no hayan cumplido con sus cosas también reciben la visita del gato Yule. La amenaza de ser comido por el gato fue un instrumento para atemorizar antiguamente a los trabajadores y obligarlos de alguna forma a terminar de procesar la leña de otoño antes de Navidad. A los jornaleros productivos se les obsequiaban desde electrodomésticos o cosas nuevas, mientras que los piojos incumplidos eran cazados por este diabólico Michi. Qué ofertón. Otra leyenda cuenta que Yule se asoma por las ventanas de las casas. Si ve regalos que contienen cosas nuevas para los niños, a estos los deja tranquilos. Si no, es señal que ahí vive alguien que merece un escarmiento por desobediente. En su versión más light, el gato solo se lleva los dulces de quienes no cumplen con lo que tienen que hacer. En la versión más fuerte, este menino es capaz de devorarse a cuantos niños se atraviesen en esta víspera navideña. Mal portados como tú, travieso. Sí, yo... ¿Tú eras travieso antes? No. Me portaba mal, que es diferente. Bueno, menos mal. Menos mal. Bueno, pues tenemos un poco algunas historias relacionadas a la época. a la época de terror. Y aquí les va la primera. El árbol de Navidad. Una niña llamada Juliet estaba sola en casa. Vivía con su madre que trabajaba como enfermera en el turno de noche. Juliet acababa de decorar el árbol de Navidad cuando escuchó un rasguño en la puerta de su departamento. Por la mirilla vio a un hombre vestido con un sucio traje de Santa Claus. Juliet era joven e ingenua, pero no lo suficiente como para creer ese cuento. Se negó a abrir la puerta y amenazó con llamar a la policía, pero tuvo que apartarse de la entrada y esconderse en el departamento, mientras tenía un poco de tiempo. Juliet se escondió en el armario. El intruso encontró la manera de entrar en tanto. Ella halló una hacha en el armario donde se escondía. Logró golpearlo en la cabeza y después, teniéndolo inconsciente en el suelo, Juliet comenzó la masacre. La mamá de Juliet finalmente se las arregló para volver a la casa alrededor de la medianoche. Horrorizada, no encontró palabras para agradecer el lindo gesto de su hija, quien se había dedicado a adornar el árbol con algunas articulaciones y trozos de su viejo amigo. Esto ya es como del Terrifier. Sí, eso es. Justo estamos hablando de Unas Terrifier, decoraciones un poco particulares. pero fuera de lo común. Ajá. Fíjate que hay una historia que conecta, ahora sí que directamente con la del gato Yule, que es la mujer del saco o Lepalui. Ajá. Se le describe como un ser femenino que se oculta en las montañas y cuando llega la época navideña baja a cazar a los niños que se han portado bien. Como ya les comentaba, su mascota es más ni menos el gato Yule. Estos personajes se utilizaron para sembrar miedo a los niños, para que fueran obedientes y a los adultos que no eran bondadosos. Se dice que este ser se casó en varias ocasiones y vivía con su último marido, que también se llamaba Lepalui, que esto significa como que son de la misma especie, que básicamente eran seres gigantes de las montañas, en alguna cueva en los campos de lava en Islandia, con una veintena de hijos y el gato Yule. Era como una, pues digámoslo así, como una orgía. Pues sí. Y era que, pues todos los, no sé si han escuchado esto de que gigantes en las montañas y, Ajá. o sea, Sí, de la cosas que, mitología. ajá, que El se famoso caballo homosexual de las montañas. No, pero sí es como que, no sé si como teols o cosas de este tipo, que pues atormentaban a los niños que básicamente pues no eran, que no obedecían. Que no se portaban como tú. Fíjense que yo investigué sobre creo que habíamos hecho un episodio en donde tocábamos este tema de la mansión Whitmore. Me parece que sí. Pero bueno, la mansión Whitmore, para darles un poco de contexto, está en Carolina del Norte y es conocida por la belleza y sus decoraciones navideñas, pero también por las leyendas paranormales que envuelven. En Navidad, varios visitantes han reportado escuchar pasos inexplicables, voces de habitaciones vacías y la figura de hombres que aparece junto al árbol principal de la mansión.
Se cree que es el espíritu de George Vanderbilt, que es el constructor de la mansión y que regresa para disfrutar de las festividades. La mansión Biltmore ha sido escenario de varios fenómenos paranormales que se han mantenido vivos en el folclore local. Estas son algunas de las historias conocidas de la mansión. Muchos dicen que George Vanderbilt se aparece en ella y este es imposible pues murió en 1914. Debido a complicaciones en cirugía de apendicitis, según los informes, se puede notar su presencia aún en la mansión. Durante la Navidad, varios visitantes y trabajadores han informado haber visto la figura de un hombre alto y bien vestido, observando los árboles de Navidad o paseando por la biblioteca, que era uno de los lugares favoritos de Vanderbilt. Se han reportado también susurros inexplicables en la biblioteca, como si alguien estuviera leyendo en voz baja, susurrando. Edith Vanderbilt y las risas en el balcón. Edith era la esposa de George, también es protagonista de varias historias aquí mismo, y se dice que su espíritu puede oírse llamando a su esposo desde el balcón de la gran escalera. Algunos empleados afirman escuchar risas suaves y conversaciones como si una reunión estuviera teniendo lugar, pero al investigar nunca encuentran a nadie. La mansión cuenta también con una piscina que está cubierta interior y ya no se utiliza, pero es uno de los lugares más activos en términos paranormales, pues se escuchan ecos y chapoteos. Han informado visitantes que escuchan estos sonidos e incluso escuchan también risas de niños provenientes de la piscina vacía. O escuchan también sonidos de personas ahogándose y luces inexplicables en la misma piscina. En el área donde solían residir los sirvientes también tienen su cuota de actividad paranormal, pues algunos empleados actuales han informado haber visto sombras que pasan rápidamente por los pasillos como si tuvieran prisa, o ruidos que se escuchan en los pasillos y puertas cerrándose, incluso cuando no hay nadie más en esta parte de la mansión. Durante la temporada navideña la mansión es decorada con más de 50 árboles de Navidad, miles de luces y adornos que crean un ambiente mágico. Sin embargo, también es durante esta época cuando se reportan más fenómenos paranormales. Algunos visitantes han afirmado sentir presencias pasar junto cuando están en los árboles, especialmente el principal que se ubica en el salón de los banquetes. Se escuchan villancicos en habitaciones vacías y en ocasiones el aroma de las flores y perfumes antiguos impregna el aire sin explicación. Entonces, pues estaría bueno ir a esa mansión Vanderbilt. Exploración urbana. Debería Estaría ser. bueno. Sí, estaría muy bueno. Si todo sale bien, enigmas de boca en boca a Mansión exploraciones urbanas. Bueno, a lo mejor no empezaríamos ahí, Pero sí, sería un punto de interés. Fíjate que, bueno, voy a empezar con una primera historia, Ujú. que es acerca tiene que ver con los obsequios malditos, por decirlo así, y de los amigos imaginarios. Ok. La siguiente historia se llama Mi amigo Pepe. Pepe Le Pew. Antes de dedicarme a trabajar de manera independiente, estuve como auxiliar administrativo en una cadena de supermercados. Durante este tiempo conocí a mi esposo, con el cual tengo un hijo. Jamás me imaginé encontrar a mi pareja gracias a mi profesión. Mi labor era de oficina y socializar no era una virtud mía. Es un tanto peculiar que una auxiliar administrativa termine casada con un médico forense. Pero en mi país, ser amigo de un contador o tener un familiar contador puede ser la salvación de muchos a la hora de estar en buenos términos con el fisco. Así fue que un día una amiga de la universidad me comentó que tenía una solicitud importante y no alcanzaba a hacer una declaración a un cliente. Cuando me comentó la labor, la verdad me pareció una tarea muy fácil, puesto que no había mucho que hacer y así fue como lo conocí. La primera vez que lo vi no me gustó mucho. Había un olor muy particular en él. No es por asuntos de aseo, por supuesto que no, pero sus labores creo que no ayudan mucho. Además, ese día él acababa de salir de su oficina, aunque siempre me dijo que era porque mi olfato es muy agudo, y puede que sí, pero con el paso del tiempo y su insistencia pude conocerlo mejor. Debo admitir que su profesión al principio me pareció bastante particular, por no decir extraña. Es una persona con un gran sentido del humor, aunque a veces debo admitir que hay situaciones que no soporto. A pesar de esto, intento no quejarme y le he jugado una que otra broma pesada como a él le gusta. Pero no todos los momentos han sido así. Generalmente quienes laboran en el área forense tienen muchas historias interesantes que contar, con todo el respeto que la muerte y el más allá merecen, y yo viviendo tantos años con un forense en la casa, conozco varias de ellas, pero ninguna como la que me tocó vivir hace algunos años. Mi hijo tenía 5 años. En esa época yo trabajaba medio tiempo. En las tardes iba por el niño al jardín y pasábamos todo el día en casa hasta que mi esposo llegaba. Un día, después de ir por mi pequeño, noté que no tenía las llaves de la casa.
Intenté contactar a mi esposo, pero no pude comunicarme con él. Supuse que estaba en medio de una intervención y no tenía el celular a la mano, así que no tuve más que ir a buscarlo a la morgue para pedirle sus llaves. Cuando llegamos, fuimos hasta la zona cercana al cuarto donde él hacía las autopsias. Uno de sus colegas salió. Le comenté que necesitaba a mi esposo. Lo esperamos unos momentos en el pasillo hasta que salió y pudimos solucionar el tema de las llaves. En todo esto no nos tardamos más de 15 minutos y pude irme a casa con mi hijo, quien estuvo todo el tiempo conmigo. Esa misma noche noté que mi pequeño tenía un olor particular, como a pasto, pero pensé que podía ser causado por haber estado jugando con sus amigos en el patio, así que no le di mucha importancia. Los días siguientes pasaron con normalidad. Mi hijo empezó a contarme sobre un nuevo amigo. Se llamaba Pepe. Decía que le gustaba mucho contar chistes. En un principio pensé que estaba hablando de un niño del jardín, pero una tarde empecé a darme cuenta que el niño hablaba con alguien que no estaba ahí, como si se contaran historias. Le pregunté a qué estaba jugando, entonces me contestó que jugaba con Pepe. Traté de preguntarle dónde estaba su amigo y él me señalaba un lugar vacío en el suelo junto a él y sus juguetes. Le pregunté si Pepe salía en alguno de los videos que a él le gustaba ver, pues pensé que era un personaje, pero me dijo que no. Me pareció un poco tonto que tuviera un amigo imaginario, pues eso fue lo que pensé, perdón, que era el nuevo amigo de mi hijo. Pero a medida que pasaban los días, este ser invisible parecía estar cada vez más cerca en nuestro hogar. Cuando encontraba juguetes por toda la casa, mi hijo se excusaba diciendo que había sido Pepe. Una vez dejé el fuego de la estufa en bajo mientras entraba un segundo al baño. Cuando regresé, el fuego estaba alto y la comida se había quemado. Solo estábamos el niño y yo en la casa, pero él negaba haber movido la estufa. En otra ocasión, mientras estábamos cenando, mi hijo nos preguntó que qué día había nacido, porque su amigo quería saber el día de su cumpleaños. Lo anormal fue que en ese momento nos contó que el cumpleaños de Pepe supuestamente era la próxima semana y cumpliría 75 años. Pepillo el Grillo. Desde ahí algo está mal. En ese momento, mi esposo y yo nos miramos bastante extrañados. Nos parecía muy inusual que un niño pequeño tuviese un amigo imaginario 70 años mayor que él. Entonces acordamos que era mejor hablar con un médico sobre esta nueva etapa de nuestro hijo, pues nunca antes había tenido comportamientos de este tipo y queríamos estar seguros de que su salud estuviera bien. Una noche, mientras acicalaba algunas cosas que habían quedado en la sala antes de dormir, lo cual es algo normal cuando tienes hijos pequeños, encontré una sortija bajo la mesa del comedor. Se veía algo viejo, pero se notaba que también era fino. Le pregunté a mi esposo si era suyo, pero se negó. Por un momento pensé que tal vez estaba jugando, pero parecía no saber de dónde había salido aquel objeto. En ese instante no le pregunté a mi hijo porque ya estaba durmiendo, así que por esa noche guardé el objeto en el armario. En la mañana siguiente, por algún motivo, no sonó el despertador. Automáticamente me desperté y vi que era muy tarde. Alisté lo más pronto que pude al niño, pero esa mañana estaba especialmente inquieto. Decía que no nos podíamos salir de la casa ese día. Le dije que teníamos que salir ya o llegaríamos muy tarde, pero insistía en que no podía. Entonces empezó a decir que tenía que ayudar a Pepe, quien estaba muy molesto con él. Intenté calmarlo y convencerlo de que se subiera al auto. Al fin, en el camino dejó el tema así. Lo dejé en el jardín esperando que al pasar por él en la tarde estuviera de mejor ánimo, pero no fue así. Ese mismo día, cuando pasé por él, el director me pidió que habláramos un momento. Al parecer el niño había estado de mal humor todo el día y le había contado que tenía un amigo nuevo que se había enojado mucho con él. El director estaba algo desconcertado, porque el supuesto amigo lo había tratado mal y había amenazado con hacerle daño. En ese momento no supe qué hacer. A estas alturas estaba muy asustada por la salud mental de mi hijo. Ya habíamos acordado con mi esposo que él buscaría una cita con un colega especialista en niños pequeños. Así que ese día en camino a casa intenté hablar con mi hijo, para llegar al fondo de la situación. El niño empezó a decirme que no quería volver a casa, porque su amigo estaba muy molesto con todos. Intenté explicarle que su amigo no podía hacerle daño porque no existía, pero entonces él empezó a desesperarse. Sus ojos se hincharon y me insistía en que sí existía, que ni su papá ni yo podíamos verlo, pero que él estaba ahí, justo sentado al lado suyo. Estaba muy enojado por la sortija. En cuanto dijo esto, sentí que la tensión del cuerpo se me bajaba. Tuve que detener el auto y estacionarlo en una bahía que estaba muy cerca de donde vivíamos. Hice un esfuerzo por calmarme. Le pregunté a mi hijo sobre la sortija.
Fue entonces cuando me contó que Pepe le había prestado esa sortija el día que se conocieron, aquella tarde en la que fuimos al trabajo de su papá. Este ser se le había acercado, había empezado a verle y a decirle que podían ser amigos, pero que para poder serlo debía guardar su sortija. Según me contaba mi hijo, este objeto era muy valioso para su supuesto amigo, porque lo había ganado en una apuesta cuando era joven y a partir de ese momento se había vuelto su amuleto de la buena suerte, pues él pensaba que era un objeto mágico bendecido por un ángel. Me quedé callado por un momento. Sentía mucha impotencia por no haber descifrado antes lo que estaba sucediendo en mi casa. No sé de dónde saqué las palabras para tranquilizar a mi hijo, pero le aseguré que todo iba a estar bien. Después de eso le envié un mensaje a mi esposo, pues no me sentía capaz de ir sola con mi pequeño a casa, mientras esa sortija estuviera ahí. Le dije que me llamara en cuanto saliera del trabajo y que nosotros íbamos a estar por fuera. Como no tengo familia cercana en la ciudad, decidí llevar a mi hijo al parque y a comer un helado, mientras esperábamos a su papá. Cuando por fin me llamó, le conté todo lo que había pasado. Acordamos que él iría primero y sacaría esa sortija de nuestro hogar. Nunca supe qué hizo con él, pero después de eso mi hijo no volvió a ver a ningún ser. Decidimos llevarlo con un psicólogo, quien nos aseguró que no tenía ninguna situación de salud mental. Pues lo que comentábamos hace unos episodios, que muchos fantasmas, seres o energías se pegan en objetos, ¿no? Sí. Y puede ser que haya sido algo de... Porque si ya se deshicieron de la sortija y no... A partir de ahí no lo volvieron a ver, pues sí está muy marcado. Posesiones de objetos raros, traviesos. Bueno, les voy a leer ahora otra historia corta de terror, llamada La Casa Maldita. Mis padres y yo vivíamos en una pequeña casa muy antigua. Vivimos allí desde que yo tenía 7 años hasta que tenía 19. Desde el mismo día que nos mudamos, sentí que no estábamos solos. Cada Navidad invitaba a un amigo a pasar la noche. En el último año que estuvimos en esa casa, mi amiga y yo estábamos sentados en la sala de estar, viendo la televisión cuando la temperatura bajó drásticamente. El termostato se había apagado sin programarlo. Cuando me levanté para subir la temperatura, el árbol de Navidad comenzó a temblar violentamente. Los adornos se caían de derecha a izquierda sin ninguna explicación. Ambos estábamos aterrorizados. Subimos corriendo las escaleras y nos acostamos en mi cama. La puerta del cuarto estaba ligeramente abierta. Cuando miré, vi en el pasillo oscuro una figura alta y blanca corriendo por el pasillo. Me volví hacia mi amiga y ella me dijo que había visto exactamente lo mismo. Yo creo que eso me debe sacar de pedo muy feo. Sí. De repente ver algo en la oscuridad corriendo hacia ti. No, Sí, manches, sí. sí, de las escenas de películas es lo peor, ¿no? Sí. Pero aparte, pensándolo bien, aquel niño lo dejan ir a dormirse a casa de alguien más en Navidad, ¿no? Sí. Como que no lo querían mucho. Sí, no, vete. De todas formas, aquí no llega Santa Claus. Yo les voy a contar una historia que se llama No mires afuera en Nochebuena. Y dice: me tiemblan las manos mientras escribo esto. Estoy escondido en el armario de las toallas. He llamado a la policía, pero no creo que lleguen a tiempo. Quiero decir, ¿quién tomaría las llamadas en serio de Nochebuena? Probablemente piensen que soy un adolescente gastándoles una broma porque no tengo nada mejor que hacer, o robarle el tiempo a alguien en Navidad. ¿Pero alguien creería lo que les voy a decir? Permítame que los ponga en contexto. Vivo sola, a 2 estados de mi familia. Me siento fatal por no haber podido visitarlos este año. Únicamente he tenido problemas económicos y pagar los préstamos estudiantiles no es ninguna broma. Es la primera vez que puedo vivir sola. Estoy alquilando una cabaña en medio de Wisconsin. Todo lo que hay alrededor es en una tienda y un bar. El sitio es bonito y el alquiler es barato, así que ¿quién soy yo para quejarme? Una cama, un baño y una estrecha cocina que está justo detrás del salón. El salón también tiene una bonita chimenea que mantiene la casa caliente durante la noche de invierno. Así que, ahora que ya te has hecho una idea, tengo que compartir mi experiencia por muy poca gente que lo lea. No tenía grandes planes para las vacaciones, quedarme en casa, ver la tele y comerme una pizza congelada si tenía suerte. Nada de grandes cenas lujosas ni visitas, solo una noche normal para mí, y así fue. Me tumbé en el sofá con la pizza en la mano y vi películas navideñas hasta que me apestaron los ojos. ¿Alguien tiene alguna película que sea tradición ver en la Navidad? Esta es la típica, mi pobre angelito. Es muy buena. La del- Pero la voz. ¿Cómo se llama? Llámame la de La Noche de las Arañas o algo así.
No, la de... Monster Soccer. ¿Cómo se llamaba el juguete? El regalo deseado, una cosa así. El regalo prometido. Ándale. Pero yo no le he visto ese regalo. Está buena. Está buena. Elf también es buena. Pero bueno, me despertó una llamada a la puerta a eso de las 11:45 de la noche. Estaba oscuro y nevaba. Estaba como habitual en la época del año. No recibo visitas ni pude ver quién era bien, así que miré por la pequeña ventana del salón. La escarcha cubría el cristal, lo que dificultaba mucho para mí ver quién esperaba mi respuesta. Pude distinguir una figura humana. Mi instinto me decía que me alejara de lo que estaba en mi puerta antes de que pudiera moverme. La nieve caía con tanta fuerza que era difícil ver nada más allá de 2 metros de mi casa. Sin embargo, confié en mi instinto y me dirigí a mi habitación sin abrir la puerta. Empecé a pensar que era una mala persona por dejar a quien quiera que estuviese allá afuera en aquel desastre helado. Justo cuando estaba ese pensamiento en mi mente, los golpes se hicieron más fuertes. Me tapé los oídos en respuesta al ruido al otro lado de mi puerta. Miré hacia otro lado y solo empeoró. Pum, pum, pum. Tenía razón al confiar en mi instinto. De nuevo los golpeteos en la puerta. No debería abrir la puerta, pero empezaron a sonar mucho más fuerte como si quisieran tumbar la puerta. No puedo dejar que esto continúe. Exhalé profundamente, eché las piernas sobre la cama y me acerqué a regañadientes a la puerta. Giré el pomo y me asomé al exterior. El frío me pellizcó la cara como una respuesta. Hola, me asomé por la rendija. Hola, empezó la persona. Empecé a distinguir rasgos faciales y me di cuenta de que era una mujer joven. Mi coche se averió y me pareció un buen lugar para buscar refugio mientras lo pueden arreglar, ya que está nevando mucho. Eso fue una señal de alarma para mí. Hay una tienda de conveniencia y un bar a menos de 1 milla de distancia. ¿Por qué aparecer en una casa al azar en busca de ayuda? Pues sí, ¿verdad? Como que todas las películas de terror empiezan así. Ahora me considero un buen tipo, pero las fiestas me hacen una persona dadivosa. Tampoco me gusta que interrumpan mi sueño. Empecé, no estaba seguro de cómo responderle. Su comportamiento era raro por decirlo menos. Miraba por encima del hombro como si pudiera ver algo a través de la oscuridad y la nieve. Puedo darle el número de una empresa de remolque. Debería de haber una posada al menos unas millas de aquí, le dije. La compañía de remolque puede llevarte allá. No parecía tan satisfecha con mi respuesta. ¿Estás segura?, preguntó. Hace mucho frío aquí afuera y no sé cuánto tardarán en llegar por mí. Empezó a parecer más paranoica. Sus ojos se movían de lado a lado, arriba y abajo. Realmente me estaba asustando mucho. Escucha, cariño, mi casa es una ruina y es medianoche. Lo siento, sé que son las fiestas, pero tengo una manía con no dejar entrar extraños a mi casa. Inmediatamente me arrepentí de haber dicho esas palabras. Su miedo se convirtió en ira. En ese momento se puso histérica, pateó, golpeó y aporreó la puerta, intentando entrar a la fuerza. Sus palabras amables ahora eran gritos. Déjame entrar, déjame entrar. La desconocida de mi puerta golpeaba cada vez más fuerte. Parecía que mi puerta estaba a punto de romperse. ¿Qué demonios se supone que hay que hacer para en esta situación? Así que de improviso cerré la puerta, la perilla sonó con violencia y luego se detuvo bruscamente. Cogí el teléfono y avisé a las autoridades de que había una mujer maníaca afuera de mi casa. En ese momento supuse que se había dado por vencida y se había marchado. Me senté frente al televisor e intenté disfrutar el resto de la noche. Me pregunté por qué estaba tan alterada. ¿No tenía familia o algún trauma? Ninguna de mis historias tenían sentido. Justo cuando había terminado de pensar y empezaba a relajarme, oí un débil sonido. Un sonido que era tan silencioso pero parecía tan fuerte a la vez, que era el arrastre de la nieve al lado de mi ventana. Bajé las persianas y me asomé. La luz tenue de las farolas brillaba sobre mi césped blanco. La mujer estaba haciendo un círculo en la nieve. Entrecerré los ojos intentando no revelar mi presencia para que no me vieran. Mis ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad del exterior. Era la 1 de la madrugada ya. Había símbolos que no podía reconocer y un gran pentagrama en el centro. Cuando terminó su obra de arte, me miró fijamente. Me estaba mirando el alma. Su mirada me produjo escalofríos. Su boca se abrió en ángulos inhumanos. En ese momento soltó un grito. Volví a caer en el sofá. ¿Qué coño hago ahora? Llamé a la policía por segunda vez. Escribiendo esto, voy a quitar mi dirección por la propia seguridad, y así fue la llamada que hice a la policía. Policía, necesito que lleguen ya, por favor. Vengan rápido. Señora, ya tenemos al sheriff y refuerzos en camino. Deberían de llegar en menos de 1 hora. Cierre las puertas. No, güey, pues qué rapidez, padrino, es como... Pero aquí en México. Sí, es aquí en México. Oí un clic al otro lado. Bueno, ¿qué se supone de que debo hacer ahora? Estoy sola en esta casa que parece mucho más siniestra que la noche anterior. Hay una psicópata parada en mi patio en medio de la noche y para colmo los policías que deberían arrestar a esta mujer probablemente estén cenando. Dejé escapar un suspiro audible y me senté en el suelo a espaldas del sofá. No era la que yo consideraba una Navidad ideal. No, pues yo creo que nadie. Pensé que sería mejor refrescarme y prepararme para ir a la cama. Ya no me quedaba ni una pizca de esperanza. Me levanté del suelo y me dirigí al baño. No quería arriesgarme a que me viera, así que usé la linterna de mi teléfono.
Me lavé los dientes y me enjuagué la cara. Pensé que para eso me haría sentir mejor, más alerta al menos. Cuando terminé, oí que llamaban a la puerta, seguido de un grito. Era grave. A diferencia de los gritos que había oído antes de la niña, algo me hizo un clic. Reuní fuerzas para asomarme al exterior. Había luces azules y rojas parpadeando, indicando que la ayuda ya había llegado. Pero algo estaba mal. Las luces del coche iluminaban aún más mi jardín. Había dos cuerpos destrozados dentro de lo que solo puedo describir como un altar. Restos de uniformes negros que me informaron quiénes eran los policías. Se oyó otro aullido gutural, esta vez a pocos metros de mi ventana. Hice lo único que se me ocurrió, que fue esconderme. Eso me trae a la hora. Estoy en mi armario de toallas. Hay dos cadáveres en la nieve y algo afuera de mi casa. Algo que no es humano. No sé cuándo ella o eso, o como yo quieras llamarlo, entrará, pero mi instinto me dice que lo hará pronto. No puedo haber elegido un lugar peor para esconderme, pero no tengo nada más que hacer. Me siento como el amigo idiota de la película de terror al que desviven primero. Por favor, si estás leyendo esto, protégete estas fiestas. No dejes que sepa que estás ahí y no seas como yo. Sálvate a ti mismo y salva a tu familia. No, imagínense que te toca en la puerta y ves a una señora haciendo muñequitos de nieve, pero de pentagramas. No, imagínate. Pero también ya que haces en esa situación, si no tienes un arma o algo. Sí, si se hubiera armado y le hubiera abierto, no le acuchillaba. Imagínate que no le haga nada ni las. Así que las cuchilladas. Las cuchilladas ni. No, hombre. Que le De todas formas dispares le y iba a que, matar. nada, que no le haga ni cosquillas. Que se ría. Ay, no. Bueno, aquí les tengo otra historia más. Ajá. Se llama La bruja estilista. Decidimos celebrar la Navidad en la casa de mi tía. Algunos miembros de mi familia estaban en la sala viendo televisión. Los niños jugaban en las habitaciones o dormían. Y mi tío, mi tía y yo estábamos sentados en la mesa armando un rompecabezas. Mi primo, que trabaja en un casino, llegó a casa alrededor de la medianoche. Mientras se detenía y caminaba hacia la casa, miró por la ventana y me vio sentada a la mesa. A mi tío sentado frente a mí, a alguien parado a mi izquierda y a alguien parado en la esquina. Así que continuó caminando hacia la casa sin pensar en ello. Al llegar me miró y me preguntó quién estaba parado a mi lado hace unos minutos y quién estaba en la esquina. Me asustó un poco ese comentario. Mi primo dijo que incluso le pareció ver cómo esta sombra jugaba con mi cabello. El horror comenzó cuando notamos que tenía todo el cabello hecho un nido. Tenía nudos como si no me hubiera cepillado en años. Intentamos arreglarlo, pero fue inútil. Mi tía lo tuvo que cortar mientras me contaba que existía la leyenda en sus rumbos acerca de un grupo de brujas que gustaba de trenzar el cabello de sus próximas víctimas. No soy religiosa, pero esa noche recé y prendí una veladora. Y obviamente dormí en la misma habitación que mis tíos. No sé qué pasó, pero a la madrugada una risa macabra nos despertó a todos. No, dicen que vienen mucho las brujas por los niños, ¿no? Sí, Pero una bruja estilista. no, pues ya les dejó pelona. La bruja pelona. Eso dicen, ¿no? Que las brujas son en realidad todas pelonas, no tienen Sí. cabello ni nada. Muy feas, ¿no? Dicen. Aparte. Pero sí está. Sí, hemos escuchado mucho de brujas que están en los árboles. De hecho, creo que a Limón algo así le había pasado ahorita que Pues que sí, no lo cuente. Dijo que lo chupó una bruja, pero no sé qué No sabemos qué tan chiquito estaba. Yo tengo otra historia que es sobre la Nochebuena y dice, todo empezó cuando era pequeña, en Nochebuena del 2004, tenía 8 años, o sea que nació en el 96, ¿Qué? más o menos, ¿no? Sí, más o menos. De nuestros contemporáneos. Papá Noel, ¿eres tú? Las pisadas en la escalera resonaron por toda la casa cuando salté de la cama y corrí hacia el marco de la puerta para ver al hombre en persona. Lo único que escuché eran crujidos de la madera. Esperé pacientemente en el pasillo y justo afuera de mi habitación una silueta apareció al final de las escaleras y se dirigía lentamente hacia mí. Las tablas del suelo se esforzaban por soportar su peso mientras el sonido de la madera al doblarse rebotaba en las paredes y se introducía en los oídos. De nuevo el mismo crujido en la madera. Una vez que la figura llegó hasta mí, su forma se iluminó, bañada por una tenue luz de la luna que brillaba a través de la ventana de mi dormitorio. Se filtraba por el pasillo. Mi excitación fue sustituida inmediatamente por terror puro. Lo que tenía delante de mí no era Santa Claus, ni mucho menos. Era una sombra andante, un denso mosaico de oscuridad absoluta con forma de hombre.
No podía respirar tranquilamente en su presencia, ni me atreví a correr, petrificado en estado de shock. Entonces hizo su movimiento. La oscuridad brotó de las manos del hombre de las sombras mientras extendía los brazos sobre mí, pero me vi envuelto en ella y la luz desapareció de mi vista. Aparte de los latidos de mi pecho, todo sonido había cesado también. Papi, lo único que se me ocurrió hacer fue llamar a mi padre. Seguro que él me rescataría de esta pesadilla. Papi, socorro, estoy aquí. Por supuesto, nunca apareció. Donde quiera que estuviera, fuera cual fuera la energía que me envolvía, ahora era inalcanzable. Mi conexión con el mundo exterior se había perdido y yo estaba sola. Antes de que la inclinación a llorar o gritar pudiera hacer efecto, mi tumba se rompió y se disipó por completo, revelando un nuevo entorno. Ya no estaba en casa, ni siquiera cerca. A pesar de las circunstancias era impresionante. Era menos un lugar que una extensión infinita. Había constelaciones por todas partes a mis lados, por encima e incluso debajo de mí. Lo único que nos separaba era un resplandor fino, casi transparente. Formaba un suelo abajo de mis pies y un techo en lo alto, y unas paredes apenas visibles a la distancia. Era una inexplicable caja de luz en algún segmento del universo, separada del resto. Una arquitectura absurda pero brillante, que descansaba en el marco del espacio. Al admirar las estrellas y las galaxias, contemplé un espectáculo espantoso. El hombre sombra estaba allí conmigo, a pocos metros de mi posición. Salió corriendo en dirección mía y yo corrí más rápido que nunca. Lo mismo que decimos, ¿no? Que se te deje venir corriendo un güey. Sí, ¿qué haces? Sin embargo, escapar no era una opción. Estábamos en un entorno cerrado, por grande que fuera. No había salidas o al menos ninguna que yo conociera. Aún así, guiada por un miedo omnipresente, corrí y corrí, hasta que me ardieron los pulmones y me fallaban las piernas. Me desplomé, y fue entonces cuando me atacó. El depredador se inclinó sobre su presa herida y puso sus manos sobre mi pecho. A partir de ahí me drenó, no de mi energía, sino de algo más. Un remolino de partículas brillantes surgió del cuerpo cuando la silueta arqueó el cuello hacia atrás, satisfecho como un lobo que aúlla a la luna. Su rostro oscuro y sin rastro y sin rasgos quedará grabado por siempre en mi memoria. Y entonces, mientras casi me succionaba lo que fuera de la sombra buscaba de mí, mi conciencia vaciló. En cuestión de segundos mis párpados se cayeron y las luces se apagaron. En ese momento pensé que era la muerte. Incluso a los 8 años le di la bienvenida. Cualquier cosa con tal de acabar con este tormento. Pero, por suerte, no era la muerte persiguiéndome, torturándome en una caja de luz entre las estrellas. Era algo mucho peor. No, pues qué suerte. Me desperté en la cama, con mi padre a mi lado haciendo todo lo posible por calmarme. Vamos, cariño, tranquila, solo ha sido una pesadilla. La rodeé con los brazos y lo apreté todo lo que pude, eufórica por volver a verle. Cuando momentos antes estaba convencida de que nunca más lo haría. Era un monstruo e iba a atraparme. Me atrapó con los brazos y me cogió de las manos, mirándome a los ojos. Solo fue un mal sueño, chica. No dejaré que nadie te haga daño, ¿vale? Nunca. Sus palabras eran reconfortantes, pero estaba equivocado. No fue un sueño, tienes que creerme, papá. Suspiró y sonrió. Bueno, no hay nada de que podamos hacer ahora, ¿verdad? Dejaré la puerta un poco abierta y tú intenta dormir un poco, ¿vale? Asentí y se fue, pero no dormí en toda la noche. Yo sabía que eso no era un sueño. Estaba segura de ello. Cada hueso en mi cuerpo temblaba y la piel alrededor de ellos se erizaba con solo pensar en el hombre sombra y en su caja de luz. Era real, sabía que lo era. Pasaron los años, todas las noches buenas eran iguales, crujidos en las escaleras seguidos por el hombre sombra llevándome a su caja de luz y desangrándome de mi fuerza vital. Luego me despertaba en los brazos de mi padre mientras me consolaba lo mejor que podía. Por mucho que insistiera que todo era cierto, tanto mi psiquiatra como mi padre creían que se trataba de una pesadilla recurrente, nada más. Con el tiempo dejé de gritar en mitad de la noche y fingí ser normal, aunque solo fuera para que me trataran como tal. Mentí y les dije que esto había acabado. A partir de ese momento nadie más que yo tenía que saberlo. Era mi cruz y solo mío. Pasó más tiempo y crecí. Terminé la universidad y me compré una casa. La caja de luz me acompañó en todo momento, pero nunca me eché para atrás, negándome rotundamente a dejar controlar a mi vida. Esta actitud me dio fuerza entre el trauma y durante un tiempo sentí que ganaba. Las nochebuenas no se hicieron más fáciles, pero el miedo y la miseria que experimentaba en las secuelas que siguieron se desvanecían más rápido cada año que pasaba. Si era algo con lo que tenía que vivir, al menos podía hacerlo con mis propios términos, eso es lo que yo habría querido. Pero entonces ocurrió lo impensable, Nochebuena del 2019. Estas serían las primeras vacaciones que pasaría en mi nuevo hogar. De pronto escuché este maldito crujido. El sonido era idéntico al de mi infancia, aunque me había acostumbrado de la rutina. Eso no me impedía esperar cada año por fin se acabara. Sobre todo ahora que estaba en un lugar nuevo por primera vez, el lugar por supuesto no importaba, ya que era su centro, no el lugar. Me escondí bajo las mantas cuando se me puso la piel de gallina. Estaba acostumbrado a la rutina, tampoco me permitía tener la piel más gruesa en los momentos previos a cada evento. En cuanto empezaba volví a ser la niña de 8 años asustada por el hombre del saco.
De nuevo, el maldito crujido de madera. Era el momento. Me armé de valor y me preparé para lo peor. La niebla negra y lechosa se filtró bajo las sábanas y me envolvió por completo, colocándose en un ataúd demasiado familiar. Desde allí la oscuridad cedió y me trasladó a aquella caja de luz, olvidada por Dios en el cielo. Todo parecía igual como siempre, salvo por una diferencia evidente. El hombre sombra había desaparecido. En su lugar, un caballero con un atuendo de principios del siglo sentado ante un escritorio me dijo: «Hola Chelsea, por favor siéntate. Creo que es hora de que hablemos». Me quedé de piedra. Nunca me había pasado, nunca había habido ninguna disonancia en los eventos pasados a través de los años. Siempre era lo mismo. Veo que estás confundida. Por favor, toma asiento y todo será explicado. Los sentimientos que me invadieron en ese momento fueron muchos. Alivio por no ser perseguida de nuevo, esperanza de que este fuera el final de mis muchas vacaciones torturosas e incluso orgullo por haber acabado de alguna manera ya mismo, habiéndome sentido firme a lo largo de los años. Sin embargo, lo que afloraba por encima de todas las demás era la curiosidad. Por eso hice lo que me ordenaban y me senté en el escritorio frente al hombre misterioso, anticipando las respuestas que podría ofrecerme. «Bien, Chelsea, dime, ¿qué es lo primero que quieres saber?». Reflexioné un momento y le pregunté: «¿Qué es este lugar?». El hombre sonrió. «Es el lugar en donde tu especie viene a descansar después de la expiración». «¿Expiración?», le pregunté. «¿Te refieres a la muerte?». «Sí, no. Aquí específicamente, por supuesto. Aquí es donde recogemos toda la energía». Miré a mi alrededor al vasto vacío. «¿De verdad? Yo aquí no veo nada». El hombre se rió. «Claro que lo hay. Lo que pasa es que no se ve. Somos una colección de moléculas que trabajan a nivel subatómico. Yo incluido. Solo adopté esta forma para facilitarte las cosas, para que tengas una representación visual». El hombre chasqueó los dedos y de repente la caja de luz desapareció. Seguíamos en el escritorio, pero ahora estábamos en el centro de una enorme oficina, rodeados de lo que debían de ser miles de cubículos, todos con sus propios trabajadores rebuscando entre documentos y archivadores, atendiendo llamadas telefónicas. Volví a mirar al hombre toda confusa. «No lo entiendo. ¿Esto es el cielo? ¿Ustedes son los ángeles? ¿Qué es lo que está pasando?». Él se burló. «¿Ángeles? ¿Cielo? Si es así como nos llaman los humanos, aquí solo somos supervisores celestiales en el otro mundo, sin etiquetas, solo trabajo y dedicación». Nada tenía sentido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando todo esto? El hombre ofreció una mirada vaga de preocupación. «Bueno, Chelsea, el cielo no funciona solo con voluntad, necesita energía para seguir funcionando. Y si tomamos a la gente como tú». Entonces un hombre bajó con gafas, se acercó cojeando con un montón de papeles. «Supervisor, ¿qué debo hacer con...?» «Ahora no, Lucien. ¿No ves que estoy ocupado?». Los ojos de Lucien se abrieron con pesar. «Lo siento, señor». Se adentró al laberinto de cubículos, dejando un rastro de papeles en el suelo a su paso. «Lo siento, es tan difícil encontrar buena ayuda hoy en día. ¿Por dónde íbamos?». «Ah, sí, la energía». Se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. «La desesperación es la mejor reserva de energía del universo. El valor de un alma es suficiente para alimentar el cielo durante años. Por eso, de vez en cuando enviamos agentes a recoger trozos de almas de humanos. Tú eres la siguiente candidata en nuestra lista». «¿Yo? ¿Por qué?», le pregunté. Se inclinó hacia adelante y sus labios se contorsionaron con una sonrisa malvada. «¿La muerte de tu madre te suena? Fue una tormenta perfecta. Tu madre falleció en Nochebuena, la noche en la que se supone que el niño es más feliz. A partir de ahora, en este momento, las fiestas quedaron manchadas para ti. Te duele cada vez que respiras desde entonces, pero el aniversario de su muerte te une a nuestro mundo. Es cuando tu desesperación está en su punto más álgido, cuando es lo mejor para ser recogida». Se me hizo un nudo en el estómago. Por muy duro que fuera superar las visitas del hombre sombra, no era nada comparado con el dolor que sentía cada día por la pérdida de mi madre. Incluso de adulta, cuando tenía 6 años escribí una carta a Papá Noel pidiéndole una cura. Sería mi regalo de Navidad, verla mejor y caminando de nuevo, pero el cáncer se la llevó y destruyó nuestra familia. Cuando el hombre de la sombra subió las escaleras, por primera vez desde hace años, esperaba desesperadamente ver a Papá Noel para poder pedirle que le trajera de vuelta. Las lágrimas aparecieron sin previo aviso y me mojaron la cara rápidamente. «Chelsea, no te preocupes. Eres una de las afortunadas. A la mayoría de la gente las destrozan el alma hasta que mueren y son desterradas al éter con todas las demás abominaciones. Pero tú has durado mucho más que el resto. Hasta bien entrada la edad adulta. Tu alma está empañada, pero sigues aferrándote a la vida con un agarre despiadado, como yo nunca he visto». Me enjuagué las lágrimas y volví a mirar al hombre con una expresión de suficiencia pintada en su rostro. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Me estás dejando ir?». Su bulliciosa carcajada rebotó en los cubículos y resonó en mis oídos. «Todo lo contrario, Chelsea. Ahora que tu alma está dañada, quiero volver a mapearla, insertar mis propias piezas y construir un arma mejor. Contigo podemos extraer más energía, lo suficiente para mantenernos durante siglos». Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo. El hombre sombra me convertiría en una criatura como él.
No, me niego. Oh, Chelsea, no tienes elección en este asunto. Chasqué los dedos y estábamos en otra habitación. Estaba atado a una silla y no podía moverme, por mucho que lo intentara. El hombre se acercó con una bata de laboratorio y un carrito lleno de utensilios afiliados. No te preocupes, esto solo va a doler un poco. Grité, pero ni se inmutó. Cogí un bisturí de plata y me lo clavó profundamente en el pecho. El dolor era intolerable y vocalicé. No hace falta que llores. Tienes mucho tejido alrededor del alma, pero llegaré a él. Espera, todo acabará pronto. Aunque no debería haber sido posible, metió su brazo hasta el fondo. El dolor aún no había remitido, pero esta sensación pasó a primer plano. Era sin duda la más extraña que había sentido nunca. Ah, ahí está. Lucien, trae las pinzas. Lucien llegó dando tumbos con una bandeja de frascos, cada uno con una tenue orbe de luz en su interior, y lo colocó en el carro. Gracias, Lucien, puedes retirarte. El hombre cogió torpemente un tarro con el brazo mientras seguía en mi pecho. Lucien seguía ahí observando. Aquí, señor, déjeme ayudarle. Lucien intentó acercar la bandeja y chocó con el brazo del hombre y cayó al suelo, rompiendo hasta el último frasco y liberando los fragmentos de alma que había dentro, creando un notable disco de luz en medio de la habitación que se hacía más grande cada momento que pasaba. El hombre me sacó el brazo del pecho. Maldita sea, Lucien, te he dicho que te vayas. Si a la luz de las almas reacciona con la suya, podría reconstruirse y despertar. Tendremos que esperar al próximo puente, idiota. La luz inundó la habitación y llenó el campo de visión. Estaba sepultado de nuevo, pero no era la oscuridad. Era una energía calmante que parecía curar mis heridas y dejar mi dolor. Luego, al igual que la oscuridad anterior, se disipó y me transportó muy lejos. En un extraño giro de acontecimientos, Lucien me había salvado. Me desperté en la comodidad de mi cama y me incorporé con un salto de fuerte jadeo. Tomé todo el aire que pude y después de recuperar la compostura noté un ligero ardor en los pechos. Así que corrí al cuarto de baño, me quité el sujetador y me miré al espejo. Fue entonces cuando lo vi. Era un recuerdo del cielo, una cicatriz justo donde el hombre me había abierto, un recordatorio de lo que vendría. Esta Nochebuena, cuando mi desesperación tienda un puente entre nuestros mundos, estaré esperando. Aunque sea una tontería, cuando esté de nuevo en el cielo no me detendré ante nada para ver a mi madre. Ahora sé que existe el más allá y lo es lo único que tengo en mente. No, tú eres el Lucien. Sí, yo soy. El Lucio. Lucio. Y eso nos deja de lección que ni siquiera muriendo te salvas del trabajo de oficina, güey. Vamos a hacer godines celestiales. Vamos a ser godines por siempre. No, godines celestiales. Ah, también. Celestiales eternos. Bueno, les traigo otra. Una historia más. Llamada La visita de mi madre. Mi madre falleció en el 64, cuando yo tenía 17 años. En 1969 conocí a una chica y nos casamos un año después. En diciembre del 71 estábamos esperando a nuestro primer hijo. Vivíamos en una cabaña con una chimenea en la sala. Mi esposa y yo amamos a la chimenea y la encendimos todas las noches. Era la víspera de Navidad de 1971. Acabábamos de poner los regalos debajo del árbol y un bonito fuego emitía un hermoso resplandor. En el árbol, una cadena de luces que se suponía que debía parpadear se había detenido varios días antes. Faltaban 5 minutos para la medianoche, cuando de repente la chimenea casi se apagó y la cadena de luces comenzó a parpadear. Mi esposa y yo estábamos sentados en el suelo y comenzó a sentirse mucho frío en la habitación. La mecedora se comenzó a mover. A pesar de la oscuridad, podía ver que alguien se mecía. Era mi madre. Mi esposa, que nunca conoció a mi madre, dijo que podía ver lo mismo, a una anciana sonriendo. El espíritu nunca habló, pero siguió mirándonos a mí y a mi esposa, y sonriendo. A las 12 de la noche, el fuego en la chimenea se encendió de nuevo, y las luces del árbol dejaron de parpadear. Miré en la silla y el fantasma se había ido. Y luego para que la esposa no lo conociera, Sí, está bueno. que nunca la haya visto. Una visita de Navidad. Pero más que nada, como en todas estas historias que estábamos contando, como que son de entes sombra, por decirlo así. Sí. Ajá. Pues de gente que, no sé, temporalmente está ahí, pero físicamente Ya no. Ya no. Cierto. La siguiente historia se llama El asesino de la lámpara. Tuve una visita inusual el día de Navidad de 2008 y estoy muy seguro de que no fue Santa, pasando por mi casa. El día comenzó de manera típica con la apertura de obsequios alrededor del árbol de Navidad. Serví una cena de Navidad anticipada para familiares y amigos, y todos se fueron a eso de las 5, excepto mi hermana y mi cuñado que viven conmigo.
Estaban durmiendo en un dormitorio al final del pasillo con la puerta abierta. Entré en mi habitación y cerré bien la puerta. Estaba dormido cuando escuché que se abría el pestillo de la puerta de mi habitación. Eran casi las 7 de la tarde, así que mi habitación estaba completamente a oscuras. Había dejado las luces encendidas en la cocina y el baño, y había muchas luces navideñas en la sala de estar, por lo que, obviamente, el pasillo habría estado bien iluminado. Podía ver a quien estuviera en la puerta con solo levantar la cabeza. Bajé bajé las mantas y levanté la cabeza de la almohada, pero justo cuando podía ver quién estaba en la puerta, una luz extremadamente brillante me golpeó directamente en los ojos. Me cubrí los ojos y grité: «Apaga esa luz, no puedo ver nada». La luz desapareció de inmediato y escuché que el pestillo de la puerta del dormitorio se cerraba. La luz de mi mesita de noche era una lámpara táctil, así que la encendí y miré alrededor del dormitorio. Decidí ver qué necesitaban mi hermana o mi cuñado. Cuando entré al pasillo pude verlos a los dos todavía en la cama. Entonces, ¿quién abrió la puerta de mi habitación y puso un foco de luz en mis ojos? Al día siguiente, un oficial tocó mi puerta por la mañana. Estaban investigando el asesinato de un vecino de la calle. Al parecer, la única pista que tenían es que el asesino era un desequilibrado mental que habría huido de una institución psiquiátrica. Cargaba una lámpara. Comencé a sudar frío antes de poder dirigirle una palabra al oficial. No manches, o sea que ese fue Tuvo una visita el que le estaba inesperada. tocando. Visitas navideñas, como el señor Scrooge. Yo creo que nos damos cuenta que, como todo, hay su lado bueno y su lado malo, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista Sí. que tiene la Navidad en diferentes culturas, países, hasta pues historias de gente que pues experimenta alucinante. situaciones en donde se supone que es una época que no deberían pasar, pero pues sucede. Sí, sí, época que pasa y que es muy, muy familiar, ¿no? En algunas religiones es muy familiar, muy católica. Esta época, el mero 25, el día de Nochebuena, previo. Muy religioso. Muy religioso, sí. Como dices, a lo mejor la fecha no fue el nacimiento, fue una fecha al azar que le dio el Papa al nacimiento de Sí. Jesús. Pero bueno, es una época muy padre. Digo, a mí en lo particular me gusta mucho la Navidad. Básicamente Entonces- porque no hay un acta de nacimiento. ¿Es usted científico? Pero bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este episodio navideño. Ya nos vemos hasta el otro año. Que pasen una muy feliz Navidad. Un Felices próspero fiestas año a nuevo. todos. Felices fiestas de parte de todo el equipo de Enigmas de Boca en Boca. Y aquí nos veremos el siguiente año para seguir contando historias De boca en boca.